Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Una vez más, les saluda su amigo y hermano en Cristo, el pastor Javier Negrón. Y transmitimos desde la bella isla del Encanto, en Puerto Rico, desde su capital, en San Juan. Sabes, querido, dar como una forma de compartir. Recuerdo que desde niño nos enseñaban, es necesario compartir. Porque cuando las cosas se comparten, es mejor, son mejores. Es mejor disfrutar con otro lo que estás viviendo. Y el Evangelio hay que compartirlo. Después de su conversión, el apóstol Pablo vivió su vida hasta desgastarse y hasta morir compartiendo el Evangelio. El apóstol Pablo tuvo un llamado especial porque Cristo Jesús lo llamó para llevar el Evangelio a los gentiles, aquellos que no eran israelitas, aquellos que no habían conocido el Evangelio, aquellos que estaban en la oscuridad. Y es interesante porque ciertamente esto trajo algún tipo de roce e inconformidad, porque habían algunos que pretendían que estos nuevos conversos gentiles debían practicar aquellos viejos rudimentos del judaísmo, como por ejemplo la circuncisión. Y Hechos capítulo 15 narra aquel concilio que se llevó a cabo en Jerusalén. Allí estaban Jacobo, conocido como Santiago, estaba Pedro, estaba Juan, y hubo debate o exposición de ideas. Y se habló de cómo ciertamente Pedro fue llamado para los de la circuncisión, es decir, Pedro fue enviado a los judíos, pero Pablo fue llamado a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. En resumen, Santiago se levanta en medio del concilio y dice, ¿saben? Sigan adelante con su ministerio entre los gentiles. Solo recomendamos que se abstengan de cosas ahogadas, que se abstengan de lo consagrado dedicado a los ídolos. Y Gálatas capítulo 2, versículo 10, nos dice que Pablo añade a ese orden, a esas instrucciones, a esas recomendaciones, Pablo añade un dato que es lo que se convierte en la punta de lanza de su ministerio. Nos dice el apóstol, Gálatas capítulo 2, verso 10, comparto con ustedes. Solamente nos pidieron, está hablando él de Jacobo, que es Santiago, de Cefas, que es Pedro, y de Juan. Dice el propio texto de Gálatas capítulo 2, verso 9, que se les reconocía a ellos como baluartes, como pilares de aquella nueva iglesia. Dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Poderoso mensaje. Ese fue el mensaje que Jesús nos legó. Ese fue el mandato, que no olvidáramos a la viuda, al huérfano, que no le diéramos la espalda al que estaba en desgracia. Allí, como nos enseñó el estudio de la palabra de Dios sobre aquel hombre que la Biblia identifica como el buen samaritano, que vio a un hombre en necesidad, no le cuestionó cuál era su origen racial, su etnia, su credo, su religión.
simplemente vio una necesidad y la atendió. ¿Sabes, querido? Es interesante porque también la palabra nos lleva a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versos 7 al 15. Y el versículo 15 subraya, o más bien señala, un evento del pasado. Apunta a Éxodo capítulo 16, aquella historia fantástica del maná, cómo Dios suplió a su pueblo durante 40 años. Pero dice el texto bíblico interesantemente y muy bien señalado, dice que el que tomó mucho fue igual. El que tomó poco no le faltó. Es decir, Jesús es suficiente porque Él es el pan de vida que descendió del cielo. Es decir, esa historia nos lleva a reconocer que cuando compartimos a Jesús nunca nos va a faltar. Que siempre vamos a tener, porque Jesús es quien suple nuestras necesidades. Dice la segunda epístola a los Corintios capítulo 9, versículo 13, el apóstol Pablo también señala y observa que Pablo exhortaba a dar generosamente. Es decir, en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan estaban allí en el templo de la Hermosa, le dijeron a aquel hombre paralítico que mendigaba, rechazado por la sociedad: sabes, querido, no andamos con plata, no tenemos dinero, no podemos resolverte de la manera que tú quieres. Pero Pedro, mirándolo, y Juan, fijos los ojos en él, le dijeron: pero ¿sabes qué? Tengo algo mejor para ti. A lo que tengo en mi corazón te doy en el nombre de Jesús. Levántate. Sabes, querido, no hay cosa más hermosa que compartir. Sabes, a veces pensamos: es que no tengo tiempo, es que estoy muy complicado, el trabajo, los afanes de la vida. Querido, Jesús sabe que tú necesitas compartir a Jesús para sentirte vivo. Jesús sabe que tu experiencia nunca va a ser completa hasta el día en que tú coloques tus dones y talentos en sus manos. Sabes, querido, el apóstol Pablo allí en la segunda carta a los Corintios capítulo 9, verso 13 y los anteriores, nos dice que el que siembra abundantemente, generosamente cosechará. Sabes, tal vez te estás preguntando por qué no te está yendo bien en la vida. ¿Será que has invertido el orden de las cosas? ¿Será que sin darnos cuenta hemos priorizado otras cosas que no debieran estar en primer lugar? Sabes, querido, Jesús nos dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y cuando Él dice todas, son todas. Posiblemente necesitemos ir al aposento alto, posiblemente necesitemos encontrarnos con Él. ¿Qué tal si oramos para pedir su dirección? Querido Señor Jesús, Padre eterno y Dios de amor, en este momento, al presentarnos ante ti, te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a comprender cuál es el orden que tú estableciste para que nosotros pudiéramos vivir. Señor, es buscarte a ti primero, pero luego de encontrarte necesitamos compartirte, porque allí recibiremos rica y abundantemente, porque nunca nos ha de faltar. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, guíanos. Permite, Señor, que podamos marchar como tú nos enseñaste. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te veo al siguiente día.